Programa Interministerial Cuidarnos en Red. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cuidarnos en Red. Y lo que vamos a hacer, primero darles las gracias por haberse podido conectar a esta clase inaugural. Lo que vamos a hacer es hacer una pre-presentación del programa, ¿no? Porque estamos acá de distintos organismos y ministerios que conformamos la Mesa Interministerial de Cuidarnos en Red, y después sí vamos a tener la clase propiamente dicha, que es la única clase sincrónica de todo el curso, y después el curso continúa en la plataforma virtual del IPAP con clases escritas, videograbadas, videos y consignas para trabajar en los foros. Así que, para presentarnos, mi nombre es Julieta Cano, yo soy asesora del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección General de Cultura y Educación y el Organismo Provincial de Niñez, conformamos una mesa interministerial, ¿no? Cuidarnos en Red, para trabajar distintas problemáticas que sobre todo, que ya eran, digamos, visibles pre-pandemia, pero en la pandemia se hicieron como más acuciantes. Estas problemáticas eran las estafas digitales, el grooming, la prevención del grooming, y la violencia por razones de género en entornos digitales, especialmente la difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento. El Ministerio de las Mujeres, al que represento en este momento, participó activamente de este último, digamos, de este último tópico, que era las violencias por razones de género en entornos digitales, porque ustedes saben que hay legislación que da cuenta de una múltiple cantidad de tipos y modalidades de violencias por razones de género, pero sin embargo no abarca a todas. Y era importante construir herramientas para dar respuesta estatal a este tipo de violencia en entornos digitales que no está prevista normativamente. Sin embargo, no significa que no exista, sin embargo, no significa que el Estado no tenga que asumir una respuesta adecuada. Así que bueno, por eso es que estamos aquí. Ahora, si quieren, se presentan mis compañeras del organismo de niñez, de la Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y después damos paso a la exposición de nuestras invitadas. No sé si quiere seguir Florencia o Jimé. Bueno, hola, mi nombre es Jimena Ojeda, formo parte del Organismo Provincial de Niñez. El Organismo Provincial de Niñez, a partir de esta gestión, en junio del año pasado, creó en su ámbito el área de género y diversidades para trabajar con esta perspectiva todas las políticas vinculadas con las niñeces y las adolescencias en la provincia de Buenos Aires. Digo, dando lugar a este tipo de temáticas y la posibilidad de construir también para la población específica que atiende el organismo provincial, una política integral en donde el género constituyera una de las líneas de base para trabajar. En ese sentido, el organismo se integra, como decía Julieta recién, dentro de lo que es la Mesa Interministerial de Cuidarnos en Red, específicamente en dos de las tres líneas que nombraba Juli. La primera tiene que ver con grooming, que implica, digamos, el acoso sexual y digamos, las víctimas de estas acciones de acoso son las niñeces y las adolescencias. Estos cursos se vienen dando de forma, digamos, como estos que estamos nosotros iniciando hoy respecto de violencia por razones de género en entornos digitales, se vienen realizando ya desde hace varias cohortes con muy buena recepción y muy buena devolución por parte de los equipos de niñez que formaron parte de las distintas cohortes, específicamente los equipos zonales y locales que hoy también nos están acompañando y forman para nosotros una herramienta fundamental en nuestro trabajo cotidiano, los conceptos y las posibilidades de discusión y vinculación que generan estos ámbitos con otras organizaciones, otras instancias locales y provinciales que trabajan también el tema. El otro de los ejes en el que nosotros participamos, bueno, claramente tiene que ver con el de violencia por razones de género en entornos digitales, que procuramos apuntar a vincular cuando, digamos, las personas que son víctimas o que son víctimas de este delito son también menores de edad. En este caso, compañeras del equipo del área de géneros forman parte de la tutoría también, igual que en el caso de grooming, y acompañan la elaboración de materiales y los van a estar acompañando en las distintas clases, que son Candelaria Medina y Eva Córdoba.
bueno, en ese sentido, celebrar como todas las veces la posibilidad de este trabajo articulado, de este trabajo en red, que, digamos, que tuvo que ver primero con la elaboración de los materiales y los documentos de base, después la elaboración de estos procesos también en articulación de transmisión y construcción conjunta de conocimiento, y después la posibilidad también de trabajar a partir de las distintas situaciones en los distintos territorios y con los distintos efectores que componen el sistema de promoción y protección de derechos. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas al curso, y esperemos que les resulte de utilidad, y nos vamos a seguir encontrando en espacios como este y en otros espacios de trabajo. Bien. ¿Sigo, Juli? Bien. Bueno, hola a todas, todos y todes. Yo soy Florencia Caballer, directora de Promoción de Derechos de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Un poco para complementar la presentación que mis compañeras realizaron, también, nada, quiero primero darles la bienvenida y celebrar, digamos, que podamos estar a octubre, después de año y medio de pandemia, estar acá con personas que tienen ganas de seguir formándose, capacitándose y trabajando de manera conjunta en repensar estas problemáticas que, como bien dijo Jimena y Julieta, son situaciones que han devenido problemáticas desde hace un tiempo, pero que la pandemia y la digitalización de nuestra vida cotidiana dejó mucho más, digamos, sobre la mesa la necesidad de contar con otras herramientas. Y acá un poco lo que sí quiero decir, para no hacerla tan larga, tiene que ver con esto, con la importancia que tiene el programa Cuidarnos en Red para la provincia de Buenos Aires y el trabajo interministerial que nos fuimos dando a lo largo de todo el año pasado y de este año también con nuestras compañeras, para poder repensar otras maneras en las cuales podamos construir herramientas para dar respuestas a estas situaciones problemáticas. Y esto lo quiero decir un poco en torno a lo que decía Jimena, y a la política que también se está llevando adelante desde el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con esto que también trabajamos en la escuela. ¿Qué hacemos y cómo actuamos les adultos que estamos trabajando con les pibes cuando las situaciones que devienen en problemáticas están atravesadas por un delito o construidas como un delito, quiero decir, tienen una pena, y lo están haciendo nuestros pibes, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que pasa cuando son los pibes de nuestra escuela? ¿Qué es lo que pasa cuando son nuestros hijos, nuestros sobrines, digo, ¿no? Y cómo también nos hemos dado desde los feminismos, desde las políticas de Estado en los últimos años, un lugar a repensar no solamente nuestras estrategias de intervención para reducir, digamos, la intervención punitiva, porque si hay algo que sabemos es que la estrategia punitiva viene fracasando, como siempre decimos, viene fracasando porque no resuelve la situación problemática, y cómo también desde la generación de estos programas podemos aportar a repensar no solamente cómo lo laburamos con nuestros pibes, sino también cómo lo laburamos hacia el interior de nuestras comunidades. ¿Y qué quiero decir con esto? Las problemáticas que labura el programa Cuidarnos en Red tiene que ver con, como dice su nombre, con cómo nos pensamos desde la comunidad, cómo nos pensamos de manera colectiva, cómo repensamos nuestros vínculos afectivos, cómo construimos políticas desde el cuidado y desde la promoción de otra manera de vincularnos que no sea solamente desde ir a lo preventivo, desde el terror y del miedo, ¿no? Digamos, con Gabriel y con las compañeras cuando nos juntamos a pensar, lo primero era esto, siempre el Estado está diciendo no hagas esto, cuidado con esto, viste como la tele que te dice todo el tiempo alerta, 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 después ya no sabes con qué ponerte alerta porque todo es una alerta, y un poco Cuidarnos en Red lo que viene a proponer es a esto, a poder pensar la estrategia de acompañamiento y de intervención desde otro lado, a poder repensar también las posibilidades de resolver estas situaciones y de repensar la reparación desde lo comunitario y lo político en términos de el Estado haciéndose presente, proponiendo otras maneras de construir comunidad. Y esto no es menor, teniendo en cuenta los contextos en los que estamos viviendo, el individualismo que ha ido avanzando y cómo también nos han ido imponiendo otras maneras de vincularnos, que lejos de construir comunidad, lo que estamos construyendo pareciera es individualismo. Nuestra apuesta es a fortalecer lo comunitario, nuestra apuesta es a fortalecer la presencia del Estado, y nuestra apuesta es sobre todo a fortalecer qué tipo de presencia del Estado queremos construir. Entonces, en esa línea, Cuidarnos en Red y las propuestas de formación, los trabajos, las guías de actuación y demás,
son herramientas que lo que buscan es ser el puntapié inicial para que también con cada compañera, compañero y compañere que vaya siendo parte de esto, podamos seguir construyendo otras maneras. Así que esta es una invitación a que se abran más puertas, a que puedan compartir con nosotros las ideas que vayan surgiendo de estos espacios de formación y sobre todo a que esto se pueda multiplicar, porque lo que necesitamos no son más barreras, sino es más imaginación política para poder pensar qué futuro queremos, qué presente estamos construyendo y cómo lo podemos hacer de manera comunitaria y colectiva, desde el cuidado, desde el afecto, porque sobre todo entendemos que ahí está la potencia y que no podemos hacer nada grande con tristeza, así que esperamos que sea todo, digamos, para adelante y para arriba, que se puedan nutrir, que lo puedan colectivizar, que puedan multiplicarlo con sus compañeros en sus territorios, en sus instituciones, en sus familias, etcétera. Así que solamente darle la bienvenida a todos y bueno, agradecerle a los compañeros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como siempre, por organizar estas instancias de presentación y de colectivización de la tarea. Así que nada, buena jornada, buena semana, buena cursada, y esperemos que disfruten del espacio. Bueno, hola a todas, todos y todes. Yo soy Malena Rico, soy directora de lucha contra las violencias de género de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Y así con todo ese título largo, remarcar la importancia de la creación de un área que piensa la política criminal en términos de violencia de género, o al revés, a la violencia de género y sus implicancias en la política criminal. ¿Qué quiere decir esto? Que vinimos acá y llegamos en esta gestión con una impronta muy fuerte desde el gobernador hasta el ministro y todas las áreas del gobierno, de incluir las temáticas y las problemáticas de género en la agenda pública. Y concretamente en materia de política criminal, de lo que se trata es de poder pensar el fenómeno de las violencias de género y poder pensar respuestas estatales a esas problemáticas que sean novedosas y que sean eficientes. En ese sentido, desde esta subsecretaría lanzamos o impulsamos la creación de este programa que se convirtió en un programa interministerial con todo lo novedoso que eso implica, con todo esto que decía Florencia de la importancia de trabajar en red, de generar lazos comunitarios entre todas y todos y todes los actores que participamos y que tejemos la sociedad día a día. Y como dijo Julieta al principio, la violencia de género en entornos digitales se constituye como una nueva modalidad de violencia, no tan nueva, ¿no? Sucede hace mucho tiempo, pero digamos, la podemos denominar de esa manera. La ley que tenemos nacional de violencias de género no incluye esta modalidad, se van incorporando modalidades nuevas con el correr del tiempo. Una de las últimas que se incorporó, por ejemplo, fue la violencia política, y la violencia en entornos digitales es una nueva modalidad que debería incorporarse y que empezamos a trabajar en estas capacitaciones, y en las que la idea es brindarles herramientas a ustedes para que puedan trabajar, como dijo Flor, no solo hacia el interior de las aulas, sino en sus entornos familiares, comunitarios, de amistades, o por todas las instituciones y grupos por los que transiten en la vida cotidiana. De nuestra parte, la idea es brindarles herramientas para el abordaje, digamos, judicial de estas problemáticas, si se encontraran en algún momento con alguna, así que esperamos que les sea de suma utilidad y que puedan también aprovechar este espacio para pensarse en sus prácticas cotidianas. Les mando un saludo y que disfruten de la capacitación. Muchísimas gracias a Jimena, a Florencia y a Malena. Bueno, con esto damos por concluida la presentación institucional y pasamos propiamente al despliegue de los contenidos de este primer encuentro. Queríamos contarles que la capacitación va a ser específicamente sobre difusión de imágenes íntimas sin consentimiento como una forma de violencia por razones de género en entornos digitales. Pero en este primer encuentro nos permitimos la licencia de ir por ahí más allá, ¿no? Vamos a darles un montón de información, las compañeras han preparado unas exposiciones que por ahí son mucho más amplias de lo que el curso propiamente va a abordar, pero que sirven como un marco.
Así que, en primer lugar, vamos a contar con la exposición de Mariana Sánchez Caparrós. Ella es abogada por la UBA, especialista en Derecho Administrativo, y además está especializada en Inteligencia Artificial y Derecho, Blockchain e Innovación en el sector público. Es docente de grado y posgrado, y nos parecía interesante traerles la propuesta de Mariana, porque ella va a hablar de inteligencia artificial y género, y después sí vamos a pasar a la exposición de Amalín Ramos Mesa, que va a, digamos, vamos a ir de lo más a lo menos. Así que Mariana, toda tuya la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juli, por la invitación, y a todas por estar hoy un miércoles 10 de la mañana. Yo voy a hablar sobre un tema que ustedes me van a decir qué tiene que ver esto con las violencias en entornos digitales, y paso a compartir pantalla, que es un tema bastante novedoso, pero que es interesante empezar a incorporarlo, sobre todo en estos espacios. Vi ahí en el chat que hay muchas docentes, así que me parece como súper interesante, y también un poco en lo que mencionaba Florencia de esta idea de trabajar en la prevención, ¿no? Que es lo más importante, porque, digamos, sobre todo en estas, digamos, en lo que es difusión no consentida de imágenes, se suele dar mucho entre los jóvenes, y la verdad es que atacar la problemática desde lo punitivo, yo también estoy convencida que no es algo que sirva, sino que hay que ir un poco más atrás, ¿no? ¿Qué tiene que ver entonces la inteligencia artificial con todo esto? Esto es una nota que salió hace poco tiempo del MIT Technology Review, que es, digamos, un diario de tecnología del MIT, que es sobre una noticia que salió ahora el 16 de septiembre, donde hablan de una aplicación que se desarrolló justamente con inteligencia artificial, que te permite convertir cualquier fotografía en, en una imagen pornográfica, ¿no? Incorporarla en una serie, digamos, una base de datos de imágenes pornográficas que tiene esta aplicación. Y bueno, vos seleccionás una foto cualquiera, mía, de Julieta, de Amalín, y la podés incorporar ahí y generar una imagen que verdaderamente es prácticamente imposible de reconocer que es una imagen que ha sido generada por inteligencia artificial. Y la gente del MIT que se dedicó a estudiar esto, que ni siquiera en esta noticia da información sobre el nombre de la aplicación para no replicar el uso, lo que mencionan es que sí, lo que descubrieron es que el 95% de las imágenes que se generaban digamos, en este marco de este sistema inteligente, con esta tecnología deepfake, eran de mujeres, ¿sí? O sea, eran hechas con imágenes de mujeres para, digamos, molestar a las mujeres. Entonces acá es donde, digamos, como si no nos sobraran problemas, aparece la inteligencia artificial, o los sistemas inteligentes, ¿sí? Como sistemas que pueden profundizar esta problemática, y que es necesario que nosotros empecemos a estar alertas de cómo funcionan y por qué, digamos, la cuestión de género se tiene que empezar a incorporar en lo que es el estudio de la tecnología en general, y sobre todo de los sistemas inteligentes que son los que van a transformar nuestra vida en los próximos años. Yo por eso, digamos, de la presentación de hoy le puse, ¿no?, desarrollos inteligentes con perspectiva de género, para preguntarnos si la inteligencia artificial es la Stacy Malibu del siglo XXI. Este es un capítulo de Los Simpsons, no sé si hay muchos fanáticos de Los Simpsons, de 1994, en el que Lisa se compra, después de mucho esfuerzo, la última Stacy Malibu, que era una Stacy Malibu, era, ¿no?, la símil de la Barbie, que hablaba, ella tiraba una cuerdita, y cuando descubre lo que dice la Stacy Malibu, bueno, Lisa, digamos, emprende todo un camino para poder ver qué era lo que había detrás de este producto, que era un producto que tenía frases sexistas, ¿no?, y estereotipadas, como por ejemplo, a mí no me preguntes que soy solo una chica, o decía no te enojes que te vas a robar. Y un poco, digamos, en su momento lo que fueron las muñecas, ¿no?, para muchas de nosotras que nos criamos con una visión bastante estereotipada, ¿no?, o una construcción bastante estereotipada del rol de las mujeres, y lo que teníamos que ser, y cómo nos teníamos que ver, y demás. Esto se replica hoy, o vuelve como a revivirse, cuando pensamos en los sistemas inteligentes, ¿sí? La inteligencia artificial, que ya hay muchos que la tenemos tan incorporada que verdaderamente por ahí ni notamos que existe, como puede ser en Netflix, cuando te recomienda películas con base en cosas que vos ya viste, o
o Spotify para los que escuchan música y te sugiere, digamos, nuevos géneros, o no sé si ustedes vieron que Spotify, por ejemplo, te arma la playlist de la semana en función de lo que vos escuchaste las semanas anteriores. En todo esto hay inteligencia artificial, y básicamente la inteligencia artificial es una tecnología que es verdaderamente muy disruptiva, o un conjunto de tecnologías, porque va a atravesar absolutamente todas, digamos, los aspectos o las grandes industrias de nuestra sociedad, desde la salud al transporte, al entretenimiento, las fábricas, ¿sí? Por eso es importante como que nosotros empecemos a conocerlas, y también a que el desarrollo de estos sistemas inteligentes tengan perspectiva de género, porque verdaderamente hoy no lo tienen, y esto está trayendo muchos problemas, como por ejemplo el de la generación de estas imágenes deepfake, que les decía con esta aplicación, que, digamos, no tiene ningún sentido que se creen este tipo de aplicaciones, pero bueno, claramente nadie mira cuál es el uso posterior que pueden tener, y sobre todo el impacto que pueden tener en las mujeres, ¿no? Y, digamos, no solo es en estos deepfakes, sino que es en un montón de desarrollos inteligentes que empezaron, digamos, como a acelerarse en los últimos 4 o 5 años, y nosotros empezamos a ver el impacto de las mujeres recién hace 1 o 2 años, ¿sí? De ver que tenemos sistemas inteligentes que, digamos, por ejemplo, reconocen imágenes, ¿sí? Y ante la misma, o el mismo formato de imagen, a las mujeres nos clasifican asociadas a ciertas tareas, ¿no? La limpieza y la enfermería, por ejemplo, y el hombre como un trabajador o un estudiante, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, sistemas de reconocimiento de imágenes que también en estas se ponen, digamos, mismos elementos en mujeres y en hombres, y en las mujeres, por ejemplo, se asocian, hay un martillo, por ejemplo, que se asocia como, se lo identifica como un secador de pelo, y en el hombre verdaderamente como un martillo, ¿sí? Ni hablar de los agentes conversacionales, no sé si han usado ustedes Siri, Alexa, que muchos vienen incorporados ya en el teléfono. Por defecto tienen nombre de mujer, o sea, la asistencia, digamos, inteligente se asocia a las mujeres. La voz por defecto también es femenina, salvo por ejemplo en Emiratos Árabes, que es masculina, con lo cual ahí te demuestra que la selección tiene que ver con trasladar estereotipos, ¿no? A los sistemas. También hay, digamos, fallas, por ejemplo, en los sistemas inteligentes al momento de intervenir con relación a las mujeres, en muchos de salud, por ejemplo, está comprobado que funcionan peor en las mujeres que en los hombres, y eso tiene que ver con los datos con los que se entrenan estos sistemas inteligentes. Los sistemas inteligentes, la inteligencia artificial, para desmitificarla un poco, son básicamente sistemas informáticos que te permiten predecir el futuro con base en datos del pasado, ¿sí? Entonces, si nuestros datos del pasado están sesgados, o básicamente son datos históricos que digamos, están estereotipados y están llenos de prejuicios, estos sistemas inteligentes lo que van a hacer es replicar todos esos prejuicios, ¿no? Con un riesgo mucho mayor digamos, que el resto de las situaciones en las que se replican estereotipos de género, que viene dado porque el impacto de la inteligencia artificial es muy expansivo, ¿sí? O sea, digamos, tiene mucho alcance, con lo cual este riesgo, ¿no?, de que se reinstalen situaciones que creíamos superadas, o se perpetúe la brecha de género, la desigualdad estructural, es bastante más compleja cuando sumamos los sistemas inteligentes. Y el doble riesgo, me parece a mí, es la falta de objetividad, ¿no? La falsa objetividad, porque muchas veces estos sistemas se venden bajo un halo digamos, de una presunta objetividad, cuando en realidad están entrenados con datos que no son para nada objetivos, y nosotros pensamos que como atrás de esto hay informática, hay matemática, esto verdaderamente es neutral, y de neutral no tiene mucho, ¿no? Yo pongo un ejemplo más, y con esto sigo. Las aspiradoras inteligentes tienen nombres de mujeres, y uno de los sistemas inteligentes digamos, que batió a los mejores humanos en Jeopardy, que es un juego, digamos, americano de preguntas y respuestas, se llamaba Watson, o sea, como para que uno vea cómo, digamos, va hasta el diseño de los sistemas, ¿no? Y este es el impacto que tiene la sociedad. No puedo creer que se queden ¿no? con los brazos cruzados mientras su hija crece en un mundo donde esto es un individuo modelo. Tuve una Baby Malibu cuando era niña y creo que me eduqué bien.
Y ahora vamos a olvidar nuestros problemas con un gran platón de helado de vainilla. Y ahora vamos a olvidar nuestros problemas con un gran platón de helado de vainilla. Bueno, pobre Marge. Pero un poco, ¿no? Esto es lo que uno trata de prevenir, tomando un poco lo que decía Florencia, de ir antes de que pasen los problemas, ¿no? Y en esto de los sistemas inteligentes, que verdaderamente, o sea, nosotros incluso como educadores tenemos que estar atentos de que son sistemas que nuestros estudiantes tienen al alcance de la mano. Es importante entender cómo los sistemas reproducen, algunos hablan de que los gestan, ¿no? Y en realidad nosotros estamos haciendo un estudio con el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, que tiene un programa en inteligencia artificial y género muy, muy interesante, que, digamos, llegamos a la conclusión de que los sistemas inteligentes reproducen los sesgos de género, ¿sí? Porque en realidad es esto que yo les decía anteriormente, ¿no? En el diseño del sistema intervienen mayormente hombres, ahora vamos a ver un poco cuáles son los datos que hay sobre mujeres y tecnología, y esos, digamos, y esos equipos que diseñan cuando definen el sistema, cuando le definen el nombre, cuando le definen la estética, ¿sí? Replican estereotipos que por eso asocian a las mujeres con la asistencia y a los hombres, por ejemplo, con sistemas mucho más fuertes, como pueden ser sistemas que ganan en el ajedrez o que ganan en el Jeopardy, ¿no? Y también a veces estos sistemas reproducen los sesgos de género en la recolección de estos datos, ¿no? De cuando toman datos, por ejemplo, si uno va a diseñar un sistema que pueda aprender a escribir, ¿sí? Te va a pasar que si vos a ese sistema lo entrenás con datos sobre textos del pasado, la verdad es que en la mayoría digamos, en la internet, lo que uno va a encontrar en la web es que la mayoría de los libros, los textos, los blogs, las imágenes, los comentarios en las redes sociales, muchos están llenos o están replicando estereotipos del pasado, por ahí hay mucha menos información producida por científicas mujeres que por científicos hombres, y todos estos datos, digamos, también los toma el sistema y los termina replicando. E incluso ha pasado también que cuando digamos, se le definen los objetivos al sistema y se le dice, mira, vos presta atención a esto, para definir, por ejemplo, si una persona es buena o es mejor o peor trabajadora, mirá la cantidad de tiempo que trabaja. Entonces, ese atributo, por ejemplo, para el sistema, para las mujeres puede ser muy perjudicial, porque es muy normal que las mujeres durante un tiempo elijamos, por ejemplo, trabajos part-time, ¿sí? Y no por eso somos peores trabajadoras, sino que tiene que ver con que las tareas de cuidado todavía pesan mucho más sobre nosotras que sobre los hombres, y si el sistema elige ese atributo de cantidad de horas trabajadas, por ejemplo, para definir si un empleado va a ser o no despedido de su trabajo, para las mujeres esto, digamos, puede ser bastante problemático. Y acá entonces es importante la formación y saber que estos problemas existen y que verdaderamente este es uno de los desafíos hacia el futuro para trabajar en lo que es la problemática de género, que es empezar a generar, digamos, no solo que el ser humano intervenga cuando desarrolla estos sistemas en todo el ciclo de vida de los sistemas inteligentes, desde que se diseñan hasta que se implementan, sino también que la intervención sea a través de equipos transdisciplinarios, que quiere decir que no solo sean tecnólogos, los tecnólogos, pensemos en estos que crearon esta aplicación para generar deepfakes, ellos a veces el desafío para ellos es meramente matemático, ¿sí? O algorítmico o informático, y no miran cuál es el impacto social digamos, del desarrollo que están haciendo. Cuando en esos equipos intervienen personas de otras disciplinas, como pueden ser sociólogos, psicólogos, abogados, nosotros desde las ciencias sociales les tratamos de dar otra mirada, y por ahí podemos hacer las advertencias de que estos sistemas, digamos, pueden traer más problemas que beneficios, ¿no? Y después, además, estos equipos tienen que ser claramente diversos, ¿sí? Si no, no van a tener esta mirada de género que nosotros estamos pretendiendo, las que trabajamos en estos equipos, en este equipo de IALAB y en este posgrado de Inteligencia Artificial y Género, que empiecen a tener estos sistemas. Y vuelvo al capítulo de Los Simpsons, ¿no? Cuando Lisa se empieza a repreguntar sobre su muñeca, dice, bueno, voy a ir a la fábrica, ¿no? A ver por qué esta muñeca, que había sido creada por una mujer, por qué termina teniendo, ¿no? Esta construcción tan estereotipada, y se encuentra con esto.
Bien, y con esto terminamos. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la respondo. Yo tengo una. ¿Sí? Y todo tiene que ver con ¿El todo, tono ¿no? sexista de las frases que balbucea la Baby Malibu es intencional o es un horrible error? Créeme que somos muy estrictos en eso. Muñecota, ven con tu libreta, queremos ver tu carrocería. Ay, señor Quijano. No me digas que no te gusta. Ay. Bueno, esto es lo que pasa cuando nosotros miramos el panorama de las mujeres en la inteligencia artificial y en realidad en la tecnología en general, ¿sí? Los datos no son nada alentadores y en el fondo terminan explicando un poco por qué nos pasa, o sea, por qué tenemos este tipo de desarrollos inteligentes, o sea, por qué nadie piensa cuando crea un sistema inteligente que puede generar deepfakes pornográficas, en cuál es el impacto social que va a tener esto. Y básicamente porque si uno mira los datos, la participación de las mujeres en tecnología y en inteligencia artificial particularmente es mínima. O sea, de hecho, Google Brain, que es una de las empresas más grandes de desarrollos inteligentes, solamente el 6% de quienes participan ahí son mujeres, el resto son hombres, ¿sí? Y de ese 94% de hombres, el 70% son hombres blancos, con lo cual te da la pauta de la poca diversidad que hay. Ni que hablar, bueno, en el 13% de las mujeres en el mundo en inteligencia artificial se dedican a la inteligencia artificial en el mundo, o sea, es muy bajito. A nivel europeo, lo mismo, o sea, un 66%, por ejemplo, de las mujeres, de las empresas no cuenta con mujeres en puestos de liderazgo, ¿sí? Y ni que hablar que, bueno, que los números hacia el futuro también son poco alentadores en cuanto a que si nosotros no empezamos a pensar en estos temas ahora, vamos a tener que esperar hasta el 2095 para que las mujeres ocupemos espacios de trabajo, ¿no? de relevancia en estas industrias. En Argentina la situación no es muy distinta al resto del mundo. El liderazgo, por ejemplo, de las mujeres en tecnología, digamos, hay solo un 20 o 21% de mujeres en puestos de liderazgo, ¿sí? Y en puestos directivos ese número baja un 3%. De la misma forma, por ejemplo, las mujeres no se inscriben en carreras de programación, solamente, digamos, esto es de 2018 o 2017, un 16% de mujeres se habían inscrito en carreras de programación y un 22% en carreras de tecnología en general, y aquellas que se inscribían después se encuentran en el mundo laboral, que ganan entre un 20 y un 30% menos que sus pares varones, ¿sí? Creo que esto pasa en todas las industrias, pero bueno, puntualmente en el área tecnológica, después uno lo ve verdaderamente muy impactado en el tipo de desarrollos que salen hacia el mundo, ¿no? Y yo pienso, bueno, digo, si tenemos que ir de una inteligencia artificial Stacy, ¿no? O sea, yo no quiero más que las aspiradoras tengan nombre de mujer, o sea, no quiero más que se generen este tipo de sistemas para generar deepfakes sin pensar en cuál es el impacto, y queremos ir a una Lisa Corazón de León, lo verdad es que necesitamos más Lisas, y bueno, y eso es bastante complejo, pero bueno, nos invita a trabajar en varias áreas críticas, ¿no? Una es la que tiene que ver con datos e indicadores. Digamos, hay pocos datos sobre cuál es la participación de mujeres en tecnología, o sea, yo los que encontré son 2016, 2018, no hay datos actualizados, sobre todo en una industria que es tan dinámica, con lo cual tenemos que empezar a reclamar la existencia de datos que sean más precisos, más actuales, que estén desagregados por género, que estén abiertos, porque hay muchos equipos, digamos, de mujeres que están empezando a pedir datos abiertos para hacer estudios, ¿no? Y para empezar a sacar información de esos datos, sobre todo para saber cuántas mujeres hay en carreras de STEM, que son las carreras, digamos, vinculadas a tecnología, cuántas mujeres están en las empresas de tecnología, cuáles son sus salarios, ¿sí? Cuáles están en puestos de responsabilidad, para poder diseñar políticas públicas eficientes, digamos, y eficaces, tenemos que tener datos, ¿sí? La otra vez escuchaba a alguien que decía una frase muy interesante que dice, todo aquello que vos des sin datos es solo una opinión, ¿sí? Para el diseño de políticas públicas es lo mismo, ¿sí? Yo necesito, para poder diseñarlas adecuadamente, sobre todo las políticas públicas que tienen que ver con género, necesito datos.
Otro eje crítico, que este me parece el más importante para todos los que están acá presentes o todas las que están acá presentes y trabajan en educación, tiene que ver con el trabajo con nuestros niños, ¿no? Con nuestras niñas y con nuestros adolescentes, en trabajar en lo que es la problemática de los sesgos de segunda generación. Los sesgos de primera generación son los que nosotros más conocemos, que son aquellas, digamos, estereotipos o distinciones con base en el género que ya verdaderamente están prohibidos, ¿sí? Generalmente las normas los toman y, digamos, generan como situaciones de discriminación que están prohibidas por las normas. En cambio, los sesgos de segunda generación son todas aquellas construcciones que tienen que ver con replicar, digamos, estas ideas de los roles que tienen las mujeres y los hombres en la sociedad, que se incorporan en edades muy tempranas, porque generalmente se incorporan entre los 4 y los 8 años de edad, y después son los que en definitiva llevan a que nuestras niñas no quieran, o no se sientan tan atraídas hacia las carreras vinculadas con las ciencias duras, ¿no? Como puede ser la informática, o como pueden ser las matemáticas, y tiene que ver, ¿no?, con esta visión estereotipada que se le va incorporando a nuestros niños. Hay un experimento acá, que no sé si alguien lo conoce, se llama Dibujemos un científico, que fue un estudio que se hizo a lo largo de muchísimos años, donde se le pedía simplemente a niños y niñas entre 4 y 8 años que dibujaran un científico. Cuando se hizo entre el 66 y el 77, este estudio, menos del 1% de todos los niños y niñas habían dibujado una científica. Este número había subido, digamos, en el año 85 un 22%, y en el 2016 ya un 34% de nuestros niños dibujaban una científica mujer cuando se les pedía que dibujaran un científico. Esto es bueno, pero cuando se desagregaban los números, se veía que cerca de los 6 años las niñas dibujaban un 70% de científicas, pero a los 16 esas mismas niñas dibujaban solo un 25% de científicas y el resto empezaba a dibujar varones, ¿sí? En cambio los niños, no, los niños dibujaban a la edad de los 6 años un 83% de científicos varones cuando se les pedía el dibujo, y ese porcentaje aumentaba, o sea, se reafirmaba la idea de que el científico era un varón en un 98% a los 16 años, ¿sí? Con lo cual, esto nos da la pauta, ¿no?, de que cómo impactan lo que son los sesgos de segunda generación, que son estas construcciones que van ¿no?, mucho más subrepticiamente trabajando, ¿no?, en la construcción o en la autopercepción de los roles que tenemos las mujeres y los hombres como preasignados socialmente. Y para poder trabajar, y con esto ir cerrando, digamos, estos sesgos verdaderamente, nosotros tenemos que empezar a trabajar en pensar en el liderazgo de las mujeres, pero digamos, para eso tenemos que empezar a trabajar desde que nuestras niñas están en la educación primaria, ¿no? Y con esto viene la mano, ¿no?, de la construcción de políticas públicas y también privadas, que consideren todo el ciclo de vida de la mujer, ¿sí?, y los momentos más críticos del ciclo de vida de la mujer. La infancia, por, digamos, lo que es el sesgo de segunda generación, es súper importante, al igual que la adolescencia. El ingreso al mundo laboral de las mujeres es otra etapa crítica, la otra es la maternidad y la vuelta al trabajo, ¿no? Y esta necesidad de tener datos es la que nos va a permitir que nuestras políticas públicas sean más eficientes cuando nosotros diseñamos, digamos, todas estas políticas para poder generar que haya más mujeres en tecnología y más mujeres en puestos de liderazgo. Y para eso, digamos, tenemos que exponer a nuestras niñas a contenido que las llamen a cuestionar los roles que están socialmente asignados, ¿sí? Incorporarlas, digamos, que se vean mujeres en eventos, que se vean mujeres en grupos de expertos, en material de estudio, ¿no? El material de estudio muchas veces que se les muestra a nuestras niñas está producido por varones, y hay mucho material de estudio muy interesante que también producimos las mujeres, y hay que hacerlo visible. También tenemos que trabajar en lo que es la promoción de las redes de trabajo o el networking, y en las redes de mentoreo, que es una figura bastante nueva en Argentina, que tiene que ver con justamente generar espacios de encuentro entre mentoras, que son mujeres, digamos, que pueden ser mujeres, digamos, que sean
que llamen digamos, a nuestras niñas o a nuestros adolescentes que se están incorporando en el mundo del trabajo, que para que puedan ser vistas como líderes, ¿no? Y que estas mentoras acompañen a las niñas durante un tiempo como para ir mostrándolas e incorporándolas a sus propias redes de trabajo, ¿no? Muchas veces uno ve que la incorporación del hombre al trabajo tiene que ver con las redes, y las mujeres necesitamos también construir nuestras propias redes, ¿no? También tenemos que facilitar el acceso al financiamiento para el emprendimiento y la capacitación, porque cuando uno mira también los números a nivel de lo que es emprendimiento, las mujeres solemos emprender menos también, y mucho tiene que ver con la falta de acceso a financiamiento, tanto para emprender como para capacitarnos, y después también obviamente generar políticas públicas que nos permitan conciliar la vida familiar y profesional, ¿no? Frente a la desigualdad que todavía afrontamos en las tareas de cuidado, ¿no? Esto tiene que ver con, digamos, generar el plafón o el escenario, digamos, necesario para que las mujeres podamos incorporarnos en tecnología y sumarnos a estos equipos para poder, digamos, prevenir o, digamos, actuar más preventivamente en el desarrollo de los sistemas inteligentes, sea que tengan que ver con la generación de deepfakes, o sea que tenga que ver, digamos, con sistemas inteligentes en general, como hablábamos, como yo les comentaba inicialmente, de los asistentes virtuales, ¿no? Que dejen de tener nombre de mujer, que dejen de tener voz de mujer, y que dejen algunos de responder de una manera bastante cuestionable cuando se los insulta, ¿no? Porque, por ejemplo, Siri, el de Apple, hasta hace 2 años atrás, cuando le decían, sos una puta, decía, me estoy sonrojando por lo que me estás diciendo. O sea, el sistema digamos, se lo había entrenado para que esa fuera la respuesta a ese insulto, ¿no? Y nuestras niñas y nuestros niños hoy crecen con sistemas inteligentes que nosotros tenemos incorporados en el celular, y eso va a ser cada vez más común, ¿sí? Con lo cual no hay que naturalizar estas cosas. Y con esto, bueno, voy cerrando, que es el final de este capítulo de Los Simpsons, que me pareció que es súper, súper... No se dejen engañar, es la misma tonta Baby Malibu con un sombrero distinto. Sigue teniendo todos los horrendos estereotipos de antes. Pero el sombrero es nuevo. La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. ¡Dame una! Bueno, no se puede contra los gigantes comerciales. No hay lugar para los pequeños. Confía en ti misma y podrás lograr todo lo que quieras. Pero si llegamos a una sola niña al menos, todo valió la pena. Bueno, este es el final, ¿no?, de ese capítulo. Yo creo que es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de llegar a nuestras niñas, sobre todo, ¿no?, para sumarlas, este es un campo, digamos, al que yo me dedico, ¿no?, sumarlas digamos, al mundo de la tecnología, que es el mundo que se viene, y es en el que nosotras vamos a tener que volver a librar un montón de batallas que hoy venimos dando en el mundo analógico, en el mundo real. El mundo virtual nos va a traer para nosotros también un montón de desafíos, así que bueno, las invito a indagar un poco más. Hay un montón de material sobre inteligencia artificial para quienes quieran conocer un poco más, y sobre inteligencia artificial y género también. De hecho, ahora Diana Mafia sacó un artículo que está súper interesante sobre el tema, y es la batalla virtual es la que se viene para muchas de nosotras, para seguir, digamos, dando lucha para, digamos, seguir ganando espacios y no volver atrás, digamos, en todo lo construido. Así que bueno, muchas gracias. Me pasé un poquito con el tiempo, pero les agradezco, y Juli, de nuevo, muchas gracias por la invitación, espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias, Mariana. La verdad es que por momentos estos temas parecen tan lejanos, pero tuviste una estrategia espectacular para acercarnos, ¿no?, a palparlo, a hacerlo súper tangible. Así que si te quedas un ratito, vamos a escuchar la presentación de Amalín, y después abrimos un espacio de intercambio con las preguntas, dudas o reflexiones que los y las participantes quieran compartir.
Así que bueno, les presento a Malín Ramos Mesa. Ella también es abogada, tiene maestrías en Derecho Económico y en Relaciones Internacionales, y además está especializada en género, ¿no? Y tiene una larga trayectoria en el trabajo, por ejemplo, en la línea 144, en lo que fue el Consejo Nacional de las Mujeres, después Instituto Nacional, y ahora Ministerio de las Mujeres de Nación. Así que a Malín, toda tuya la palabra, muchas gracias y bienvenida. Gracias, gracias. ¿Me escuchan bien? Ahí está haciendo la prueba de sonido. Gracias a Julieta, al Ministerio, a la mesa. Los felicito, la verdad, por la iniciativa. Es lo que necesitamos, pensar juntos y en mesas horizontales el mundo que queremos. Así que me entusiasma mucho estar acá en este lugar hoy, y entretenidísima con la presentación de Mariana. La verdad, nunca lo había visto, y estuvo ese storytelling con la Stacy Malibu fue hermosa, y me hizo pensar un montón de cosas, inclusive al final, comentarista de Mariana soy ahora, pero me gustó mucho esa reflexión de Lisa al final, cuando dice cómo nos venden la falsa inclusión de género, ¿no? Que nosotros decimos por ahí teóricamente el tokenismo, ¿no? Parece que incluimos el género, pero no, que soy un tema con el que nos engañan bastante, así que creo que estaba excelente. Así que gracias, Mariana. Yo voy a robarme algunas ideas de Mariana, seguramente para profundizar, que me parecieron muy potentes, en relación a que los algoritmos no son neutrales, ¿no? Tenemos que ser conscientes de esta, que la neutralidad no existe, ¿no? Y esto se adscribe uno como en una corriente de pensamiento muy crítica, ¿no? De que desde algún lugar estamos hablando siempre. Y por otro lado, la importancia de la interdisciplina, de la transdisciplina, ¿no? De pensarlo todo conjuntamente como los fenómenos sociales. Con estas dos ideas les propongo pensar un poco mi tema desde una perspectiva que se la había contado, bueno, ahí en unos intercambios a Julieta y a Mariana, donde estoy parada ahora, ¿no? Y esto es como mucha honestidad desde el lugar desde el que hablo, que es interseccional y es antipunitiva, ¿no? Que es una antipunitiva es como consecuencia de la otra, porque estoy convencida de que estamos en un momento donde tenemos que redefinir cómo estamos pensando las violencias, ¿no? Creo que nuestras comprensiones de la violencia tienen que renovarse, tienen que ampliarse, tienen que ser capaces de hablar temas difíciles, ¿no? Que muchas veces nos quedan cómodos, y que a veces nos juntamos entre mujeres, entre lugares que consideramos seguros, y hay veces que tenemos que abrir las conversaciones y decir cosas que mucha gente la gente no quiere escuchar, que genera como un riesgo, así que esa es la idea como de la presentación. También me paro desde un lugar que rechaza la mirada binaria de la violencia, no hablo de víctimas, de victimarios. Me parece que nos quita mucha riqueza de cómo comprendemos los fenómenos sociales. También creo que hay que escapar de la mirada que responsabiliza de manera individual, ¿no?, a la persona que está transitando una situación de este tipo. Y estoy como muy atenta, que esto es algo como de mucho aprendizaje desde la teoría interseccional, de las exclusiones simbólicas y materiales que hacemos, ¿no? Que hace la ley, que hacen las políticas públicas, que hace el lenguaje, y que omite, desdibuja, borra a las personas que están más precarizadas en nuestro sistema, ¿no? Y la idea central de la interseccionalidad es darnos cuenta que trabajamos sobre sistemas de clasificación social, no solamente en torno al género, sino también en cuanto a la raza, en cuanto a la clase social, la discapacidad, la capacidad, y estos están mezclados, ¿no? Entonces siempre hay unas personas que están en un lugar de legitimidad para hablar y otras personas que no. Así que hago un esfuerzo como muy puntual en no olvidarnos de estas personas, ¿no? Y de cómo algunas de las cosas que decimos las dejan por fuera. Y por último, y esto es muy gracioso porque soy abogada, pero también esquivo el optimismo legal, ¿no? Soy bastante pesimista respecto a lo que pueda hacer la ley sola, ¿no? Necesitamos una mirada
donde hayan un montón de acciones antes, con y después de la ley, digo, para que podamos pensar en una reparación real de los daños y del dolor, que creo que son los temas por los que estamos acá, ¿no? Le ponemos, son políticas públicas, son aprendizajes, son cursos, pero lo que estamos tratando es de gestionar el dolor, cómo gestionamos el dolor individual, cómo lo gestionamos colectivamente y qué ideas se nos ocurren. Así que te pido, Julieta, ayúdame con el tiempo porque puedo hablar horas de esto. Así que, bueno, me inspiro. Ahí me abro el machete y les cuento un poquito. Bueno, la idea que les proponía ahora es como pensar un poquito, profundicemos en el fenómeno en sí mismo, digo, y ahí me viene como mucho de cientista social, ¿no? Digo, necesitamos pensar este fenómeno para entenderlo, y lo vamos a pensar juntos, porque somos venimos de distintos lugares, o sea, de la medicina, de la educación, del derecho, y en la manera en que pongamos sobre la mesa lo que tenemos y pensemos las ideas juntos, creo que pueden aportar. Entonces, me pareció como interesante para el inicio del curso, ¿sí? Aprovechando, bueno, estas dos ideas repotentes que nos deja Mariana, yo tengo como ciertas ideas, y creo que lo que estamos hablando muchas veces, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, en Reino Unido, bueno, que son lamentablemente es la teoría que uno lee, pero son los que investigan, entonces como que uno va y refiere a ellos, hablan mucho de violencias y abusos facilitados por la tecnología, ¿no? Porque es un espectro enorme de comportamientos, ¿sí? Lo tenemos en ámbitos públicos, privados, lo tenemos en todo el espectro de las relaciones humanas, ¿sí? Sucede entre extraños, entre conocidos, entre compañeros de trabajo, entre parejas íntimas u ocasionales, y no se tratan de actos aleatorios, ¿no? Están relacionados con estas desigualdades sistémicas, ¿no? Está la misoginia, la homofobia, la transfobia. Sobre la transfobia vamos a hablar un cachito que me parece reinteresante, y donde las feministas tenemos que estar muy alerta. Esto del capacitismo, ¿no? En relación con las personas con alguna discapacidad. Y en particular tenemos como, si pensamos en lo interseccional, cómo los afectan a los niños y adolescentes, ¿no? Que hay como un marco ahí como muy concentrado en ellos. Pero además hay una responsabilidad muy importante, que esto también nos los hizo ver Mariana, de las grandes empresas, ¿no? Que uno a veces se centra en lo individual y se olvida de los poderosos que están ahí tomando las grandes decisiones. Entonces digo, además de concentrarnos en el problema y en cómo afecta a las personas, debemos mantenernos como políticamente muy atentos de cómo están estas empresas siendo reguladas, ¿no? A veces son temas que nos parecen como muy técnicos, pero que a la vez están definiéndonos las 24 horas del día, ¿no? Y llegando ahí a quienes accedemos y tenemos la tecnología como primaria, ¿no? Hay gente, obviamente ustedes saben que la penetración digital también depende de la clase, ¿no? Obviamente entre más alto es la posibilidad de adquirir dispositivos tecnológicos, mayores como esa presencia. Entonces, eso también lo vamos a tener en cuenta. Yo creo que vamos a concentrarnos en la difusión de imágenes sin consentimiento, pero que hay un montón de comportamientos, ¿no? En cuanto a la violencia, ¿no? Hay persecución, acoso, hay el que manda la foto, solicitud sexual no deseada, por ejemplo, envío de imágenes explícitas, tenemos todo lo que son discursos de odio, tenemos las amenazas, ¿no? La gente que manda una foto, por ejemplo, de la puerta de tu casa, uno dice, ay, bueno, ¿qué significa, no? La restricción en el acceso a la tecnología, ¿sí? Que tiene fines de aislamiento y coerción, lo vemos como en contexto de violencias de pareja. Después, bueno, tenemos todo el tema de lo que es distribución y posesión de material de explotación sexual infantil, y después la divulgación no consentida de información personal, que se conoce como doxing, ¿no? Que es cuando liberan mis datos hacia el público, y bueno, después tiene como unas consecuencias. Entonces fíjense que es un espectro muy amplio de comportamientos. Acá ahora nos vamos a ir concentrando en el que nos trae, el que nos invita, pero es muy amplio y está como muy presente en todos lados, y en esto también coincido en esta idea que nos trae Mariana, es no nos damos cuenta hasta qué punto estamos rodeados, y después los medios que tenemos las redes sociales, tenemos los mensajes de texto, tenemos el correo electrónico,
después tenemos la inteligencia artificial, obviamente, tenemos los GPS, tenemos los drones, y entonces, como, fíjense, es algo de lo que como que uno no se escapa. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a lidiar con esto? Algunas reflexiones, además de estas, de señalar, bueno, lo amplio que es, los medios que se utilizan, es una mirada sobre cómo es nuestra cultura digital contemporánea, ¿no? Y hay una fijación en lo visual, ¿no? No solamente en el artefacto que capta o emite lo visual, no sé cuántos píxeles tiene la cámara, sino en el sujeto o el objeto que puede ser visto, ¿sí? Y eso lo vemos clarísimo, ¿no? Si nos ponemos a pensar es la selfie, el vivo, las cámaras web, algún autor lo ha llamado como el voyeurismo, ¿no? Es la comprensión de un apetito cultural de las representaciones visuales, pero de las representaciones visuales auténticas. O sea, fíjense que hay como una disrupción con la ficción, ¿no? O sea, nos interesa más el reality, nos interesa más, bueno, cuando la gente se pone honesta y cuenta cómo es su vida, ¿no? Es un poco como esa ruptura también de lo público y lo privado que está ahí. Es importante tenerlo en cuenta porque también podemos comprender qué pasa en las personas que se toman imágenes y cómo lo difunden. Lo que sí es muy importante es tener en cuenta que este fenómeno no solamente llegó para quedarse, sino que se va a incrementar, ¿no? Pensemos en la pandemia, la cantidad de relaciones que pasaron a ser mediadas por lo digital, ¿no? Todo queda registro, antes era... Lo que es importante es que no dejemos de tener en cuenta que hay un reflejo de lo que sucede en la realidad en lo digital, ¿no? O sea, de la misma manera que estamos disputando espacios de poder, ¿sí entiendes? Hay unas fronteras que se van todo el tiempo armando y desarmando y determinando como las normas, ¿no? Que rigen esos espacios, ¿no? ¿Quién puede participar y quién no? ¿No? Lo vemos ahí como en determinadas plataformas, en los videojuegos también, como un tema muy particular. Y ahí hay una disputa de poder, ¿no? Es lo mismo cuando no te dejan entrar a la fiesta, cuando no te invitan a la reunión de trabajo, digo, es lo mismo, ¿no? Son espacios que están siendo, o sea, y esto es muy interesante y que pensemos en la violencia, ¿no? Que son espacios de disputa permanente, ¿no? No es que aquí manda no sé quién, sino que hay un poder que se reclama, pero también hay un poder que se resiste, ¿no? Entonces van desarrollando como estrategias. En esta manera de entender un poco las violencias, también hay una redefinición, ¿sí? El continuo de la violencia es un concepto de Liz Kelly de hace muchos años, pero habla de la violencia sexual en particular, y lo que tiene el continuo es que es un concepto mucho más rico, porque nos permite como ver cómo se va construyendo esa historia de la violencia, ¿no? Y en esa historia de la violencia, cómo se constituyen también los factores de protección, los factores de riesgo, pero nos reemplaza las experiencias complejas de las personas desde sus distintas posiciones, digo, de género, de orientación sexual, de identidad, de clase, en reemplazo de escenas estáticas o episódicas de la violencia, ¿no? Del varón violento con la pobre mujer, digo que por ahí son escenas como muy potentes, de las que tenemos que hacer un ejercicio constante porque nos obturan, ¿no? No quiere decir que no sucedan situaciones, sino que nos obturan la imaginación, ¿no? En la manera como entendemos el fenómeno. Así que lo que tenemos ahora, digo, ahí voy resumiendo un poco como para terminar esta primera parte, es hoy en día las tecnologías digitales se utilizan también como formas de control, como formas de abuso, y como una expresión y consolidación de derechos y privilegios, ¿no? Lo vemos como muy marcado en lo masculino, pero también de privilegios sexista. Vi, por ejemplo, la cifra que dio Mariana del 70% son blancos, ¿no? O sea, ¿qué va a producir? ¿Qué algoritmo nos va a producir? Nos va a producir un algoritmo racista, con 70% por blanco, porque no está incluida la experiencia de otras etnias, ¿no? No está, que es lo que reclama mucho la interseccionalidad. Y bueno, escúchennos, yo les cuento cómo es la historia para nosotros, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo se van reproduciendo estas violencias también y cómo la tecnología, cómo la tecnología lo refleja, ¿no? Entonces, dice Powell y Henry, que es un texto, yo después les mando bibliografía, no se entiende como un fenómeno nuevo, sino como una extensión, elaboración
y amplificación de las estructuras y prácticas perjudiciales nocivas existentes, ¿no? Entonces, también adscribo con esto, ¿no? Es como es lo que ya tenemos amplificado, ¿no? Vamos a ver. Así que así mismo tenemos como que ampliar las soluciones. Yo quería también como detenerme un poquito en los efectos que tiene, ¿no? La difusión de imágenes. Acá la difusión de imágenes se puede dividir como, hay algunos autores que lo dividen en 3 comportamientos, que es cuando uno toma la imagen y la comparte, o sea, con consentimiento, y se difunde sin consentimiento. Después está cuando yo permito que me tomen una imagen, ¿sí?, con consentimiento y se difunde, y después la amenaza, ¿no? Están como estos 3 comportamientos, ¿no? Cuando yo la tomo, cuando me la toman, y cuando es una amenaza de difundir, ¿no? Y ahí, fíjense que me estoy cuidando de no utilizar las definiciones legales. Estamos pensando en el fenómeno, ¿no? Acá no, el derecho no ha entrado y va a entrar de último, lo vamos a invitar al final a esta fiesta. Pero me pareció interesante abrir un espacio como para que habláramos también de los efectos, ¿no? Uno dice, ay, bueno, es una cuestión digital, es una cuestión relacionada con un fenómeno nuevo, y la verdad es que uno nunca se detiene a ver cómo el daño se va produciendo y reproduciendo. Además, obviamente, de lo que podremos señalar en cualquier tipo de violencia, depresión, ansiedad, estrés postraumático, mecanismos para lidiar con el trauma, como el abuso de alcohol y sustancias. Hay unos daños muy importantes que me parece que quería compartirlos, ¿no? El primero es social, ¿no? La ruptura social, porque fíjense lo que significa para una persona esa exposición pública, ¿no? Cuando sus imágenes y adquieren un montón como de mecanismos, ¿no? Que le publicaron en Facebook, que mandaron mensajes a todos de WhatsApp, que el video está circulando por la empresa del marido, qué sé yo, un montón como de situaciones, de hipótesis, ahí me voy acordando de algunas. Pero hay una cosa muy particular que describen a las víctimas que fueron entrevistadas, este es un libro que también les comparto al final, dice la constancia del daño. Dice, es una cuestión que las imágenes te revisitan, ¿no? Y acá hay algunos autores que hablan que es un abuso sexual, ¿no? De alguna manera constituye un abuso sexual en cuanto a los efectos, en cuanto a cómo las personas lo experimentan, ¿no? Y es un abuso sexual sostenido en el tiempo. Entonces dicen, llega un momento en que te da miedo contestar el teléfono, te da miedo abrir Facebook, te da miedo abrir un mail. Entonces, dicen muchas, básicamente no sabes qué te depara en el día. Después, hay un momento que hiperanalizan sus nuevos eventos, o sea, conocen a una nueva pareja, conocen a una nueva persona, o están en una reunión de trabajo y están todo el tiempo pensando, ay, y si ven mis imágenes, ¿no? Entonces, fíjense que es algo como para toda la vida y con el que hay que convivir 24 horas. Digo, no hay como un espacio de descanso, y esto me parece como muy interesante en cuando nos sentamos y le decimos algo o nos toca. Bueno, yo fui trabajadora estatal durante muchos años, y atendía y escuchaba y acompañaba situaciones de violencia, es entender desde qué lugar nos está diciendo, o sea, estoy abrumada, no puedo con esto, ¿no? Y son efectos que no solamente suceden online, en las redes sociales, sino también que restringen, y esto también está estudiado con algo de evidencia, afectó su forma de relacionarse con otros, ¿no? Muchas personas, hay un caso que me impresionó mucho, era una chica que hacía mucho ejercicio y dijo que habitualmente empezó a comer de más, digo, para no reconocerse con la chica que hacía ejercicio, quería ser otra, ¿no? Entonces, fíjense cómo se disminuye la libertad, la conexión social y la dignidad de las personas en cuanto a cómo se ve. Aquí quería hacer como una reflexión sobre, y esto es como un ejercicio interseccional de la diferencia, ¿no? Cuando una persona es cis, pero pensemos cuando una persona, por ejemplo, es gay, es lesbiana, ¿no? Ahí ellos están en un riesgo muy particular, que es lo que se dice, la palabra en inglés es outing, nosotros podríamos decir como sacar del closet violentamente, ¿no? Bueno, fíjense la consecuencia, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy una chica de 15 años que soy lesbiana, que no se lo he dicho a mis padres, y me amenazan con compartir una imagen
donde estoy con otra chica, por ejemplo, qué efecto tiene diferencial, ¿no? O sea, es mucho más grande, ya es bastante malo, pero ahí es donde los ejercicios interseccionales nos ayudan mucho para entender la diferencia, ¿no? Obviamente voy a sufrir todo lo que significa la difusión de una imagen sexual íntima, pero también voy a sufrir el efecto de ser violentada en compartir algo que yo he decidido no compartirlo todavía con padres que no sé cómo van a reaccionar, padres, madres, lo que fuera, ¿no? De progenitores o quien ejerciera cuidado. Entonces, ahí me parece que es muy importante también que diferenciemos cómo se vinculan con otras violencias, además de la de género, ¿no? Alguna chica una vez, en una de estas entrevistas, de estos estudios, le preguntaban y decían, bueno, difundieron mis imágenes, y después de la difusión empezó como lo posterior, ¿no? Porque hay como troleo después, y empezaron a decirle, bueno, vos igual sos re fea, sos re gorda, sos re negra, ¿viste? Entonces como que aparecen como las otras violencias, como a profundizar aún más esto. Entonces fíjense cómo estos fenómenos dan cuenta de cómo se llama, de las violencias que están circulando y que están en todos lados disponibles para todo el mundo, lamentablemente, y que solo podemos pensar soluciones si las identificamos, ¿no? Pero hay veces que si lo vemos solo como la de género, por ahí nos deja fuera otras experiencias y otro tipo de violencias, y también nos deja otras herramientas, ¿sí? Entonces, no hay duda de que son experiencias traumáticas, no hay duda que son experiencias que permanecen en el tiempo y de que toman distintas formas, ¿no? Esto no hay ninguna duda que toman distintas formas. Yo me voy a saltar una parte que me parece que es así como muy teórica y quería concentrarme, ya yendo un poco a lo que nos interesa, es como la intervención, ¿no? La interseccionalidad también se hace se hace mucho cargo de la teoría con la acción. Es, bueno, vamos a teorizar, vamos a decir, pero además, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Y acá me parece que hay un tema que es muy interesante y en el que seguramente sea muy frecuente, y es, ¿qué pensamos, sí, de tomar la imagen en situaciones íntimas y compartirlas, obviamente con consentimiento, porque a la larga lo que hay detrás es una educación sexual para todos, ¿no? Como adultos, de hecho los adolescentes quizás tienen mejor educación sexual hoy que los adultos, que no tuvimos acceso como a estos espacios, pero se identifica, ustedes saben que ya la justicia está como muy marcada la tendencia a la revictimización, a la burocratización, y a las respuestas que da el Estado desde sus distintos lugares, y que las normas también afectan, ¿sí? Las normas sociales también están, y esto es muy importante, ¿no? Que nadie está superado, ¿no? Las cuestiones de género siguen estando ahí. Y acá, yo creo que la difusión de imágenes, lo digo corto, ¿no? La difusión de imágenes no consentidas, tiene que ver con, y lo tenemos que mezclar muy bien y nos puede enriquecer mucho, todas las narrativas de culpabilización que se utilizan en los delitos y las situaciones de violencia sexual, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Hay este texto de Paul y Henry que me gusta mucho, dice, los consejos que nos dan las mujeres es no salgas de noche, no lleves faldas cortas, no tengas citas en línea, se reemplaza ahora con no tengas citas en línea y no te tomes selfies, ¿no? Porque de alguna manera le estás diciendo como que medio te lo buscaste, ¿no? Y son narrativas que culpan a las víctimas, que se basan en avergonzar, castigar a las mujeres por participar en comportamientos y entornos peligrosos o desviados, ¿no? Entonces hay un argumento moral que se va colando ahí, y ese es muy sutil, por eso me pareció interesante como dedicarle algún tiempo, ¿no? Porque le estás dando, y vos participaste en ese riesgo, ¿no? Y es algo que está muy presente, y acá las feministas han desarrollado como mucha potencia, se han planteado, y le dice, bueno, si vos tenés que gestionar la violencia hacia nosotras, por favor, que no se haga restringiendo nuestra libertad y nuestra participación en la sociedad, en la tecnología, en lo que fuera, ¿no? Entonces, me parece que es importante cómo consideramos a las personas
en el momento de la intervención, obviamente que ya hemos avanzado mucho, pero de alguna u otra manera hay ciertas actitudes o ciertas recomendaciones que pueden caer en estas narrativas de culpabilización. Yo en lo particular soy de la idea que la participación consentida en estas prácticas es una experiencia importante y positiva, porque habla como de negociaciones e interacciones un poco más honestas, ¿no? En la forma y en la sexualidad contemporánea. Pero a mí me parece lo que tenemos que hacer es poner mayor énfasis en los daños de tomar, compartir o amenazar con estas imágenes, ¿no? De forma no consensuada, en lugar de un enfoque de abstinencia de la autoimagen sexual consensuada. Y acá vuelvo y hago un ejercicio de interseccionalidad, que para mí como fue muy potente, y es que las prácticas sexuales digitales, y esto es algo que se habla poco, se experimentan como un placer, como un empoderamiento, como una expresión libre de los gustos y de las identidades sexuales. Ustedes fíjense lo que significa esto para todas estas poblaciones que han sido marginadas, reguladas y silenciadas, ¿no? Cómo pueden tener un espacio de expresión. Así que fíjense, cuando decimos no se tomen imágenes, también le estamos negando a gente que en el espacio público no puede manifestar su identidad o su orientación sexual, también le estamos mandando un mensaje erróneo sobre cómo pueden desarrollar y reafirmar su sexualidad en los espacios digitales, ¿no? Entonces, fíjense, este es un tema de mucho debate, también hay que descartar, obviamente, que siguen habiendo situaciones de presión y de coerción. Por eso es importante cómo educamos en el consentimiento, ¿no? Es, vale, mándame la foto, dale, mándame la foto, y muchas de las personas que transitaron por estos espacios dicen, y yo mucho no quería mandarle, pero uy, había que mandarle. Entonces, hay y Malibú, ¿no? De siempre estoy al servicio de los otros, estoy tranquila que nos comemos una torta y todo mejora, ¿no? Siempre estamos como satisfaciendo el deseo de otros. Entonces fíjense que les doy como mi opinión, pero también les digo, bueno, hay gente que dice, tenemos que analizar cómo sea la coacción, ¿no? Y la presión, que también influyen factores, obviamente, de edad. Acá esto es muy particular con los niños, niñas y adolescentes, y cómo lo estamos pensando. Pero bueno, el tema central es que tenemos que alejarnos, creo que alguna de las funcionarias al principio lo dijo, de la vergüenza, de los mensajes basados en el miedo, hacia modelos de consentimiento afirmativo, ¿no? Y también enfoque de reducción de daños, ¿no? Los mismos que utilizamos para el consumo, para el abuso de sustancias, el consumo problemático de sustancias. Bueno, si esto sucede, ¿cómo lo podemos hacer, ¿no? Vamos a equilibrar esta discusión, y también vamos a trabajar mucho en el doble estándar sexual, ¿no? Que es distinto cuando es un varón o cuando es una mujer. Entonces, hay que tener como mucho cuidado de no caer, digo, desde lo público, en estas miradas que terminan siendo medio moralistas, ¿no? Y en esto la interseccionalidad es muy crítica de los enfoques feministas del feminismo liberal, ¿no? Todos los hombres son malos, las mujeres somos unas sometidas sexuales. Entonces, bueno, ahí se le niega una agencia que hay que reclamar, hay que construir, no es fácil, pero me parece que estas conversaciones tenemos que empezar a darlas. Luego, para terminar, porque creo que estoy repasada, quería contarles un poquito en relación como a la justicia, ¿no? Esto que les dije, vamos a dejar el derecho para el final. Yo creo que, como siempre, uno tiene que hacerse la pregunta de qué quieren las personas que llegan a la justicia, ¿no? Y básicamente las investigaciones hoy en día es qué interpreta la gente por la justicia. Y ahí caemos en, bueno, la justicia es castigar penalmente al otro, la justicia es conseguir una reparación, o la justicia es recuperar el control, ¿no? Y en el caso particular de la difusión de imágenes, lo que la gente pide primariamente, removamos esas imágenes de internet, ¿no? Entonces, como que la política pública, la política judicial, debe trabajar muchísimo en los mecanismos técnicos
para que esas imágenes se bajen rápido. Y en la información, ¿no? Porque es una información que termina siendo como muy técnica, la tiene la fiscalía especializada, bueno, espera, y acá el tiempo es fundamental. Hay en uno de los libros que leí un ejemplo muy interesante sobre una organización en línea de Nueva Zelanda, que lo que hace es que le ayuda a las personas en ese momento, o sea, no es judicial, y lo que hace es que las acompaña, les dice, y le escribe, cuando está identificado quién las compartió, se puso en contacto con el agresor, diciéndole, mirá, nosotros somos NetSafe, se llama, nos acaban de informar que vos estás nos acaban de informar que vos estás compartiendo imágenes, te aviso que las consecuencias legales son tal, 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 y que, no sé, que Amalín está acompañada por nosotros, Fue muy interesante el ejemplo y lo quise traer en cuenta porque habla como del rol de la comunidad, en este caso de una organización independiente, y lo bien que ella habló de cómo fue eso, ¿no? Se sintió acompañada, fue rápido, fue técnico, y no fue judicial. Logró por ese ejemplo, que se bajaran rápido las imágenes. Ustedes saben que la cuestión de tiempo implica la reproducción, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que también desde el punto de vista de la justicia tenemos que pensar situaciones un poco más creativas en relación y salirnos como de lo meramente penal. Yo soy de la idea también que hay que apostarle mucho como las medidas cautelares. Obviamente, en todo sentido en las violencias creo que las medidas cautelares son una herramienta poco explorada, mal trabajada, pero que de alguna manera ayudaría a que no tuviéramos que llegar como al espacio de la justicia penal, que termina siendo en el 100% de las veces muy revictimizante. Entonces, esas serían como ideas, ¿no? No olvidarnos del rol de las plataformas, de su responsabilidad, y aquí van como unos tips como para cerrar, ¿no? Primero, es un fenómeno, no es un fenómeno social, ¿sí? Es un fenómeno de género, es un fenómeno que refleja jerarquías sociales, que está influido por la cultura visual contemporánea. Tenemos que tener en cuenta el carácter contingente, vivencial, interseccional de los daños, por eso es muy importante que escuchemos a las personas, ¿no? Que prestemos atención cuando hablan, lo que nos dicen, que tomemos nota. Bueno, los registros administrativos son un espacio, digo, donde uno puede escuchar estas voces y por lo general quedan archivados, ¿no? Y hay que volverlos a leer, hay que ponerlos en contexto. Creo que la base de todo esto siguen siendo los valores, las actitudes y las prácticas culturales. Y aunque sea muy difícil, también quiere decir que son susceptibles de cambio. Así que necesitamos seguir investigando, pensando en las causas. Esto puede cambiar, o sea, no es la misma situación la que se va a dar en Jujuy que la que vamos a tener en Tierra del Fuego, digo, situándolo en Argentina. No es lo mismo lo que vamos a tener en un barrio sometido como a situaciones donde no tiene acceso a una red, donde no tiene acceso a ingresos estables, que bueno, un barrio donde tenemos como toda la tecnología, digo, la tenemos libre. Así que yo creo que lo importante es adoptar un enfoque múltiple, que la respuesta sea muy multiinstitucional, multiagencial. Yo creo que acá la mesa está como muy convencida de esto, pero que se busque que a las personas que sufren, que han padecido esta difusión de imágenes no consentidas, les permita recuperar el control de sus cuerpos, de su vida, de su carrera, su salud física y mental. Le tenemos que dar distintas opciones, no solamente la justicia penal, le tenemos que dar la civil, le tenemos que dar la opción de enfoques restaurativos, tenemos que, esto de la interseccionalidad, de cómo lo pensamos en las escuelas, ¿no? Pensar diferencialmente cuando esto sucede entre los jóvenes, es pensarlo interseccionalmente, ¿no? Hay un factor de edad que hace que no sea lo mismo, ¿no? Así que ahí es muy importante también qué recursos otorgamos, y la responsabilidad de las empresas también, pero sobre todo hay que capacitar a quienes trabajan, y por eso me parece como muy interesante este curso, me parece muy importante porque es un fenómeno por ahí muy chiquitito, pero que vamos a ir viendo su crecimiento con el tiempo. Pero bueno, tenemos que garantizar que haya un apoyo tecnológico, jurídico y emocional, ¿no? Fíjense que
cuando hablamos de violencia siempre, bueno, jurídico, emocional, económico, acá necesitamos información tecnológica, ¿no? Cómo hacer, cómo resolver, y acá creo que tenemos un gran desafío de los que ya tenemos. Así que, bueno, eso era así como muy rápido, espero que no haya hablado como un loro y se me haya entendido, pero es un tema que me apasiona en particular, así que no puedo parar de hablar. Espero no haberme pasado mucho, ¿eh? Súper clara, Malin, no te preocupes. Recién veo el mensaje que me estabas avisando. No, igual llegaste bárbaro. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algo para compartir, estaba habilitado el chat para ir volcando esas reflexiones. Mientras tanto, les cuento cuál es mi reflexión después de haber escuchado tanto a Mariana como a Malin. ¿Cómo podemos vincular estas dos exposiciones con el curso que ustedes están empezando hoy y que van a seguir en la plataforma virtual? Ustedes vieron que Amalín hizo una especie de contextualización respecto de las violencias en entornos digitales, es un continuum dentro del marco de otras violencias, no solamente por razones de género, sino que involucra una serie de categorías que nos atraviesan, ¿no? Estamos hablando de la edad, de la situación, si tenemos alguna discapacidad o no, alguna pertenencia étnica o no, el color de piel, etc. Y la exposición de Mariana enmarca estas violencias por razones de género en un sistema social, cultural, que históricamente, digamos, nos ha colocado a las mujeres y al colectivo LGTBI y a otros colectivos subalternizados precisamente en una situación de inferioridad, ¿no? En una situación de no poder. Esto de la aspiradora se llama, la aspiradora tiene nombre de mujer, el que gana los concursos de conocimiento tiene nombre de varón, ¿no? Este tipo de cuestiones, como decían ambas, lo que sucede en el entorno virtual no es más que un reflejo de lo que sucede en el entorno no virtual, o Mariana dijo analógico, y me dio mucha gracia esa definición, ¿no? Digamos, hay un continuum de una situación de inferiorización, de subalternización, etcétera, que se replica en los dos espacios. Ahora, pensemos también que lo que sucede en los espacios virtuales impacta, trasciende de las plataformas, trasciende de las pantallas, e impacta, como ambas dijeron, en nuestra vida cotidiana, en la construcción de nuestra subjetividad, ¿no? Impacta en nuestros cuerpos también, ¿no? Impacta en las decisiones que tomamos. Entonces, todo lo que ambas dijeron está íntimamente relacionado con introducir la perspectiva de género en el marco de las relaciones interpersonales para develar estas relaciones de poder que se replican y se reproducen, ¿no? Entonces era muy interesante también lo que decía Mariana al principio, bueno, si yo voy a crear una aplicación que va a ser entrenada con datos que ya existen, probablemente lo que haga es replicar, ¿no? Y acá, y esto vuelve a linkear con lo que dijo Amalín respecto de, bueno, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento no es más que una réplica de otras violencias en donde yo te puedo extorsionar, te puedo amenazar, o simplemente puedo transformar una práctica que puede ser asertiva, como vivir mi sexualidad de manera plena, sacarme fotos y lo que fuera, en algo que me termina condicionando mis otras decisiones. Y ahí es muy importante, esto que decía Malin hacia el final, que en nuestras intervenciones como agentes del Estado no podemos responsabilizar a la persona que sufre este tipo de situaciones por la situación, ¿no? Esto de hacerlas parte, bueno, pero te sacaste la foto, y bueno, pero ¿para qué la mandaste? Porque en realidad hay que poner el foco en que quien está, digamos, actuando de manera inadecuada es la persona que difunde sin consentimiento. No podemos pensar como agentes del Estado, y es algo que lo primero que tenemos que deconstruir, es, bueno, ¿qué parte tuviste vos de responsabilidad en esto que pasa? Porque si no, otra vez hacemos lo mismo de, bueno, no te vistas así, no andes por esos lugares, no te juntes con tal, bueno, y no se trata, eso no tiende a construir autonomía, sino todo lo contrario, ¿no? A reproducir estos lugares que nos enclaustran. Así que, nada, esto es como lo que venía pensando respecto de las dos exposiciones y cómo se entrelazan y se entraman ambas. Acá, sí, no, perdón, y para avisarles, este primer encuentro es sincrónico, pero después todo el curso es virtual, digamos. Digamos, lo que hicimos es ofrecerles a ustedes, igual queda grabado para quienes no pudieron venir, es la posibilidad de tener un encuentro con especialistas en los temas,
y si así lo desean, un intercambio, pero después el curso ya está pensado para seguir de manera virtual. No sé si alguien quiere decir algo, si alguien quiere compartir alguna reflexión o pregunta. Lo cierto es que para mí, yo estoy como encantada. Quienes trabajamos en género hace muchos años, la verdad que es un placer seguir pensando juntas, ¿no? Hay tanto por pensar, para nada está saldado todo lo que podamos leer, conocer, pensar y reflexionar, sino que todo este tipo de situaciones y este tipo de encuentros nos llevan a seguir pensando en todo aquello que no habíamos pensado antes. Lo cierto es que para mí fue sumamente formativo escucharlas a ambas, así que les agradezco muchísimo, muchísimo la presencia aquí, y espero que las participantes y los participantes también la hayan disfrutado. Si nadie tiene nada para decir, si nadie quiere decir nada o ponerlo en el chat, acá cerramos, acá terminamos. Y vuelvo a insistir en que les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo, y Mariana, vos encima estás de vacaciones, así que doble agradecimiento que te hayas tomado el tiempo para estar acá con nosotras, y bueno, nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias.